Airzone es un fabricante de sistemas de control. Supongo que la mayoría habéis escuchado hablar de nosotros. Nosotros empezamos fabricando simplemente rejillas motorizadas con un termostato que se pone en cada zona, que solamente se necesitaba abrir y cerrar cada compuerta. Y hemos avanzado desde entonces, en estos 20 años de experiencia, a un sistema completo de control. Lo que nos convierte en un referente en innovación e instalaciones. Toda nuestra sede se encuentra en Málaga. Allí se encuentra tanto el departamento de proyectos en el que yo formo parte, la parte administrativa, todo el departamento de I+D. Desde allí se hace todo el desarrollo, desde la parte electrónica, el ensamblado de las piezas, incluso también toda la parte mecánica de las rejillas, los motores y todos los envíos. Empezamos desde España, desde Málaga, la parte de Levante, que son, bueno, históricamente donde más se ha instalado clima, parte de refrigeración, y a partir de ahí hemos creciendo, vendiendo principalmente a Italia y Francia. Durante el último año hemos hecho un paso de externalización, de internalización, y vendemos en Estados Unidos y el resto del mundo a través de distribuidores. Por ejemplo, en Australia y Canadá, Mitsubishi vende Airzone como parte de su catálogo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es Daikin la que lo hace. Esto nos lleva a que se haya vendido más de 1 millón de termostatos, más de 200.000 sistemas en estos 20 años. Todos para acceder a este webinar os habéis tenido que registrar en nuestro Academy. Ahí tenéis una serie de cursos, tanto planificados en directo como el de hoy, como cursos guiados en el que, bueno, tenéis vídeos, locuciones y podéis adquirir más conocimientos sobre varios sistemas, no solamente de Airzone, sino también sobre climatización, sobre normativa, sobre software de certificación. Es una página bastante completa y es un servicio que llevamos ya un par de años dando. No sé si nos conocéis a través de Airzone, de Newsletter Airzone. También agradecerle a Conaiz que haya divulgado este curso a través de sus medios a todos sus miembros, porque realmente ha sido un éxito. Y, como digo, actualmente estamos 200 personas conectadas y agradeceros vuestra participación y espero que os interese. Aparte de la Academy, la otra plataforma profesional que tenemos es el MyZone. En myzone.airzone.es podéis encontrar toda la documentación, todos los manuales de instalación, la guía de instalación, las compatibilidades de las máquinas, los distintos sistemas. Y si os registráis, incluso si sois clientes, podéis visitar vuestra facturación, pedir albaranes, ver cómo van el envío de vuestros pedidos. Ahí es donde se dirige todo el sector profesional a la página de MyZone. Como he dicho, Airzone ha evolucionado mucho. Ha pasado de ser de simplemente abrir y cerrar rejillas a través de un contacto a un sistema de control completo. Empezamos hace 15 años metiendo comunicaciones en nuestro sistema, lo cual nos dio muchas más posibilidades. Pasamos a tener nuestras pasarelas con los distintos fabricantes. Como podéis ver, somos compatibles con el 80% del mercado. Empezamos con Daikin y Mitsubishi y a raíz de ahí, pues bueno, como son, al ser dos de las más pioneras, han seguido el resto de fabricantes y actualmente pues tenemos con Hitachi, Sensei, Midea, Samsung, Toshiba. Pero es que no solamente hemos evolucionado en el control de la unidad y del equipo a través de sus propios protocolos. Eso me gustaría dejarlo claro. Nosotros trabajamos siempre
con el consentimiento de los fabricantes. Ellos son los que nos ceden el protocolo y con los que firmamos acuerdos para tener esa compatibilidad. A partir de ahí, vosotros como instaladores, bueno, en el curso habrá instaladores, arquitectos, habrá todo tipo de, incluso usuarios finales, se han podido apuntar al curso. Dijiste, oye, si ya tenéis toda esa lógica hecha, todo ese control, ¿no me podéis ayudar, por ejemplo, si tengo una máquina de expansión de radiante y suelo radiante? Y así todo lo tengo en el mismo equipo. Bueno, pues fuimos avanzando, primero metimos el control de equipo radiante y actualmente el último año lo que hemos más avanzado en el control de equipos de agua, ¿vale? Como sabéis, la aerotermia está empujando muy fuerte. Ahora después veremos una presentación y podemos controlar tanto fancoils tonificados como fancoils individuales y, por supuesto, los equipos de producción. Actualmente estamos trabajando incluso con pasarelas para controlar esos equipos de producción, como próximamente saldrá la de Alterma. De acuerdo, como aquí hay todo tipo de, de invitados, voy a explicar brevemente qué es Airzone. Airzone, pues, tiene algoritmos de control que se basan en la temperatura ambiente de cada zona, la temperatura de consigna en cada una de ellas y en función de distintos algoritmos desarrollados por nosotros, vamos a ir viendo, podemos controlar varios factores de los equipos, que son la temperatura de consigna y la velocidad del ventilador. Ya decimos todo eso a partir del protocolo de la máquina, como si fuésemos el propio mando de la máquina. Pues en función de un termostato colocado en cada una de las instancias, medimos la temperatura ambiente, la consigna y siguiendo una lógica interna, medimos la inercia térmica de cada zona, es decir, si está funcionando correctamente y aplicamos dos algoritmos, el ECODAT y el QDAT y la temperatura de retorno de la máquina para elegir siempre la consigna y la velocidad de la unidad interior. Eso es lo que nos diferencia de los demás equipos de control. ¿Qué le conseguimos con esto? Pues que el equipo trabaje siempre en su punto óptimo. Como veis, estas gráficas son un poco técnicas, lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. A ver, la capacidad de carga del equipo de clima depende de la temperatura del aire de retorno, la temperatura de consigna y de la velocidad del ventilador. Con los algoritmos explicados anteriormente, el QDAT y el ECODAT, lo que se consigue es que el equipo trabaje a carga parcial en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí se representa la carga del equipo, es decir, cómo está trabajando, y aquí el rendimiento. Como sabéis, lo bueno de los equipos de expansión directa y del uso de refrigerantes es que tienen un alto rendimiento. Casi todos tienen un COP de 3,5, 4, y por eso es tan beneficioso. Pero ese valor máximo se consigue solamente en esta zona de aquí. Cuando trabajamos por debajo es como si estuviésemos encendiendo la máquina y apagándola constantemente, y por aquí estaría trabajando siempre consumiendo mucha energía. Con, con ese algoritmo que tenemos implementado, conseguimos que la máquina trabaje entre 0,5 y 0,6, aquí en este, que es donde tiene un mayor rendimiento y por lo tanto un menor consumo de energía. Este funcionamiento está avalado por varios estudios, por ejemplo, eh, el equipo de energía de la Universidad de Málaga ha hecho una simulación de una vivienda tipo con una cocina, 3 dormitorios y un salón,
le ha dado un uso a cada una de esas estancias. Es decir, pues el dormitorio está ocupado desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. El salón, pues prácticamente todo el día. La cocina solamente durante la comida y durante la cena. Y con los datos climáticos de cada una de las zonas, ha hecho un cálculo de mm, qué máquina habría que instalar en un sistema normal y qué máquina habría que instalar con un sistema zonificado. Ese estudio es mucho más completo y está colgado en nuestra página web. Yo aquí he representado pues, varias capitales y podéis ver cómo hay una reducción en casi todas de ellas de entre un 15 y un 20. Por ejemplo, no en todas se consigue, por ejemplo, para este caso de estudio en Bilbao no se conseguía, no se conseguiría, pero puede ser que sí que se consiga en otro tipo de vivienda. No sé si eso son las referencias, pero bueno, estos son eh, códigos de Daikin y el SE resumen de esa reducción de potencia en calefacción, por ejemplo en Málaga, de pasar de 4 kilovatios y medio a 3,5, supone una reducción del 20,7% y nos puede llevar de una unidad de 7 kilovatios a una de 5. Eh, este estudio también se realizó para expansión directa. También lo tenéis hace ya mucho tiempo, pero lo nuevo es que, como sabéis, la aerotermia se está usando mucho para sustituir el uso de placas solares en los edificios, porque evidentemente a los promotores y arquitectos les interesa tener la planta de la cubierta libre para edificarla y la aerotermia ha sido adaptada como energía renovable. Pues a la hora de hacer un presupuesto, si presentamos un equipo de aerotermia menor, aparte de hacerlo más atractivo para el usuario final, también ayudamos, por ejemplo, a los arquitectos y a los ingenieros a obtener una mejor certificación energética. En general, del estudio se deduce que podemos reducir la carga en la distintas ciudades entre un 12 y un 22%. Eso, reducir un escalón de aerotermia puede suponer hasta unos 1.900 euros de diferencia, con lo que también se compensa el gasto extra que supone el sistema de control. Y a nivel certificación, pues se pasaría eh, de uno a gastar 1,95 kilos menos de refrigerante y 4 toneladas menos de CO2. Como he dicho antes, con la nueva normativa de refrigerante, donde sabéis que el uso de este tipo de líquido va a estar mucho más controlado, pues una buena argumento a favor del sistema. Sí, Antonio, estoy leyendo el chat, por eso me voy un poco así perdido porque estoy haciendo las cosas. En el estudio también se ha estudiado zonas de interior y en la reducción también se produce, pero sí, efectivamente es un poco inferior. Si queréis ver el resto de ciudades, también hay zonas de Extremadura y del norte. Podéis ir a la página web y descargarlo. Esos ahorros son solamente en la instalación, en el equipo, ¿vale? ¿Cómo se consigue esa medida de temperatura y de humedad? Bueno, aparte de a través de nuestros termostatos. Estos son nuestros interfaz. Tenemos tres tipos disponibles y es también un gran argumento tanto para el usuario final como, por ejemplo, arquitectos y decoradores. Porque, bueno, pues la estética y la calidad del material de los que están compuestos, la verdad es que suele gustar mucho. Y es una de nuestras grandes bazas. Y lo más importante es que son muy simples de usar y todo lo que he explicado anteriormente, del COP, del factor de carga, de eso al usuario no le importa. Él solamente tiene que subir, bajar la temperatura y encender y apagar cada una de las zonas. Eso es lo que al final
lo bueno que tiene el sistema de control, que es totalmente transparente para el usuario. Dicho, hay tres tipos de interfaz. Uno de ellos es el más simple del todo, que es una sonda que solamente te deja el lite, encender, apagar y subir y bajar 3 grados. Esto, por ejemplo, se usa mucho en los baños o en zonas públicas de residencia. El, el otro, el termostato intermedio sería el Zinc, que es un termostato tinta, que no es táctil, sino que la parte táctil son los botones laterales, y que al ser tinta tiene muy poco consumo y se puede hacer también radio. Y el termostato más, más completo es el Blue Phase. Es un termostato a color completamente capacitivo, es decir, que se puede tocar toda la pantalla con todos los botones son capacitivos, menos bueno, el botón lateral de encendido apagado que se ha dejado en el marco. Con este podéis hacer toda la configuración del sistema, por eso siempre recomendamos que al menos haya uno maestro que sea un Blue Phase, porque también te permite navegar de una zona a otra y cambiar el parámetro del resto de zonas. Vale, veo que sí que me escucháis y que no todo tenéis problemas de sonido. Gracias por confirmarlo. Aparte de los tres termostatos que tiene por zona, lo bueno del sistema es que tiene una aplicación totalmente gratuita que se puede descargar tanto para Android como para Apple y cuya suscripción no tiene ningún coste. Todos nuestros sistemas, no solamente el sistema Flexa, que es el que vamos a hablar hoy, tienen esta posibilidad. Es muy fácil de instalar, lo tenemos tanto en conexión cable con Ethernet como por Wi-Fi. Y, y no solamente te permite gestionar todos los parámetros del sistema de forma sencilla, sino que te permite hacer programación horaria, te dice un precio de la energía actual, una previsión del tiempo bueno, pues a lo mejor por la mañana yo lo miro, veo si va a llover, qué día va a ser, por la tarde también para encender o no a distancia mi vivienda. Y también otro uso fundamental es que tanto vosotros como instaladores, si os quedáis como invitados de la instalación, como nuestro soporte técnico, puede monitorizar varios parámetros en caso de problemas. Además, también el uso del web server en cada una de las instalaciones lo que nos permite es actualizar el software. Nosotros estamos continuamente haciendo mejoras con todas las cosas que nos soléis solicitar y, y a través del web server podemos ir implementándolas incluso en instalaciones ya realizadas. En la pregunta, ¿se pueden hacer 5 zonas 5 Blueface? Sí. Todos los sistemas se puede hacer Blueface. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si ponéis, en este caso en Flexa solo admite hasta 6, que también hay que tener en cuenta que el consumo, mejor habría que poner una fuente de alimentación, que también la tenemos extra, porque al ser alcohol y eso es como que tira un poco más de potencia, ¿vale? Pero podrían ser perfectamente 5 Blueface, no hay problema. A nivel de integración, ya que veo por ahí la pregunta, pues nuestra cloud está actualmente integrada con Alexa y con Google Assistant, ¿vale? Como sabéis, bueno, pues a partir de tal vez del Black Friday del año pasado, donde tanto Amazon como Google bajaron los precios drásticamente, viendo que no tenían mucho avance los sistemas domóticos, pues sí que nos han pedido mucho la integración con estos tipos de altavoces inteligentes y los tenemos realizados tanto con las dos plataformas. Con eso podéis hacer rutina y lo podéis integrar con IFTT. Con IFTT por sí solo no lo tenemos, ¿de acuerdo? Tendría que ser a través de una de estas dos plataformas. Vale, ahora sí que voy a explicar un poco qué es Flexa y de qué elementos se compone.
para que ya luego mi compañero explique cómo se conexiona. No, hasta con 5 Bluetooth sin fuente se puede, va bien, no hay problema. Los mandos de todas formas no se ralentizan. Si siempre se puede probar la instalación, pues montar hasta 5 y el problema es que se apagarían. No, en ningún caso se ralentiza, ¿vale? Se ve claramente cómo es que no es capaz de suministrar suficiente energía al sistema, ¿vale? La velocidad del sistema siempre es inmediata. El sistema Flexa se compone de una central que se suele situar junto a la unidad interior y que lleva pinchada la pasarela de control, que es la encargada de controlar cada equipo, como su nombre indica. Hay que pedir específica para cada fabricante, es decir, una pasarela para Daikin, para Mitsubishi, y es muy importante, por favor, comprobar la compatibilidad. La compatibilidad siempre es de la unidad interior, ¿vale? Tenemos un listado en la página de MyZone, como he dicho anteriormente, hay un listado de compatibilidades y si no, bueno, se lo podéis preguntar a vuestro comercial o a nosotros a proyectos, porque, bueno, como sabéis, continuamente, todos los meses aparecen máquinas nuevas y no, aunque nosotros vamos actualizando, los fabricantes sacan máquinas más rápido de lo que nosotros actualizamos. Y, y por favor, eso, comprobar la compatibilidad para pedir justo el modelo que es necesario para vuestra máquina. En la central ya he pinchado tanto la pasarela como el web server y luego en cada zona iría un termostato y una rejilla. La aplicación más normal de Flexa, pues son viviendas, bloques de vivienda, son pisos. En un piso normal, una instalación de máquinas, eso es como lleva hasta seis zonas y luego tiene un extra para llegar hasta 8 zonas. Y el cableado es muy sencillo. Esto es solo un esquema, ¿vale? Luego mi compañero Rubén ya entrará en el tema de bonas, colores, el tipo de cable a utilizar. Pero bueno, para ver que es muy sencillo, la central que está junto a la máquina, las rejillas de cada zona se cablean hasta la central y los termostatos igual, desde cada una de las zonas hasta la central. Luego tiene para el control de suelo radiante, con el sistema Flexa podemos controlar, con un solo termostato, podemos controlar tanto el aire como el suelo. Tenemos opción de elegir calor por suelo, calor por aire o ambas cosas combinadas, ¿vale? Y todo ello, pues según se elija uno u otro, la pasarela va poniendo a la máquina en su punto de trabajo óptimo. Sí, está bueno. Voy a ir haciendo un poco de interrupciones para ir contestando, que si no, como somos muchos, se me pueden ir mucho las preguntas. Sí, el termostato de fabricante tiene que quedar, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos que se quede, tanto por la configuración inicial, por luego temas de mantenimiento, como de errores, incluso por algunos casos en garantía de fabricante, ¿vale? Lo que se hace con él es que se deja junto a la máquina, ¿vale? El usuario no tiene que tocarlo para nada. Se deja en el falso techo escondido. Una vez que se configura la máquina, se deja en el falso techo y ya todo el control de la vivienda el usuario lo hace desde el sistema. Y las compuertas sobre presión ya no suelen, no, ya con la pasarela, la compuerta sobre presión antigua que se ponía depende de la potencia de la máquina, es decir, si ponéis una 125, a lo mejor pues sí que hace falta ponerla, pero en el 80-90 de los casos no hace falta. No hace falta porque nosotros vamos regulando la presión y la velocidad de la máquina según el número de zonas que haya abiertas y se ajusta la máquina automáticamente. Bueno, veo que también ya hay varios expertos en el sistema y os van respondiendo a ellos. Sí, con el sistema Flexa, el suelo radiante solo se puede configurar como calor, ¿vale? Para el sistema, tanto calor como refrigerante, tenemos que pasar a otra gama de productos, que es el Aquazone, ¿de acuerdo? Y ese sí puede hacerlo.
con las nuevas pasarelas, sí, en muchos de los equipos, con la nueva pasarela, con la GTC, con la pasarela de control, también se indica los errores de la máquina también se indican en el termostato, en el Bluetooth. Incluso también, también se indican en la aplicación. Vale, quiero continuar porque estoy alargando, sé que es tema interesante. De la producción, como sabéis, con el sistema radiante también tenemos un control de la producción. Por ejemplo, actualmente muchos sistemas que tienen la aerotermia y lo que hacen es poner una aerotermia tanto para agua caliente sanitaria y para los radiantes y luego poner un equipo de expansión directa para el aire. Pues ese tipo de soluciones nuevas, que por ejemplo pues Samsung la tiene, creo que Panasonic también, y me consta que Daikin está ya también fomentándola, pues con Flexa es totalmente abordable, ¿vale? Con nuestra pasarela controlaríamos el equipo de la aerolínea interior y un equipo extra que se llama la central de producción controlaríamos lo que es la aerotermia, ¿vale? Bueno, pues ese es el caso de oficina y otro, perdón, de la vivienda y otro caso donde se suele utilizar la Flexa mucho es en oficina. Como podéis ver, sabéis que normalmente en oficinas pues está dividida en despachos y lo que se suele hacer es poner un cassette en el techo para cada una de las oficinas. En lugar de eso, lo que, lo que hemos estudiado, por ejemplo, en la página web hay una solución hecha completa, un estudio comparando ese tipo de instalación con instalar conductos, a 3, 4 oficinas y tanto la reducción. Voy a intentar callar el silencio, silenciar. Ya lo he silenciado todo. Entonces, en la página web hay una solución hecha donde se compara los fancoils, los cassettes individuales con cassette con conducto y cómo se amortiza esa inversión. Nosotros, pues te ahorra derivaciones, tuberías, mm, kilogramos de refrigerante y toda esa comparativa económica la tenéis en la web colgada, ¿vale? Esta sería cómo se cablea. Todos nuestros sistemas se pueden conectar entre uno sí, podemos conectar hasta 99 sistemas juntos y todo ello llevarlo al sistema general del edificio, por ejemplo, si tenéis KNX, con Barnet, con Modbus o todo a través de nuestra pasarela o nuestro web server y controlar todo el edificio con un único sistema de control. ¿De acuerdo? Hasta aquí la presentación, la parte de proyectos. Y ahora ya vaya a pasar un poco a lo que a lo mejor os gusta más, que es la parte de conexionado, ¿vale? Voy a darle paso a mi compañero Rubén, del servicio de postventa. No sé si tenéis alguna pregunta sobre este tema antes de pasar con él. Limitación de metros por cable. Bueno, 15, 20 metros se puede hacer para viviendas, para este tipo de instalación, no hay problema. El, el máximo de rejillas son conectables, son dos. A ver, tú puedes hacer una zona esclava de la otra. No sé si eso lo explicará mi compañero ahora en el servicio técnico, pero bueno, ya me adelanto. Tú puedes hacer, por ejemplo, que los motores 5 o 6 sean esclavos del 4. Entonces tendrías 4, 5, 6 dentro de la misma zona. Hay jugar, tenéis 6 zonas con 6 motores, ¿vale? Y así podéis, si solo usas 2 zonas, puedes poner 2 zonas y poner 3 motores en cada una de ellos. Al menos con Flexa, ¿vale? La semana que viene he programado otro webinar sobre aquazones y ese permite hasta 32 zonas. A ver, sonda para piscina, no tenemos. Se puede, algunos compañeros lo han hecho tratándolo como una zona.
Efectivamente, lo puede controlar, lo puede controlar como una parte del suelo radiante. Los problemas de presión es mejor estudiarlo bueno, con mi departamento, con proyectos, ¿vale? Si tenéis un caso en particular y lo queréis comentar, pues nos podéis mandar el trazado de conducto y el número de compuerta y os avisamos, ¿vale? O lo estudiamos. Vale, bueno, paso con mi compañero Rubén para que entréis en la parte técnica. De todas formas, al final, si tenéis más preguntas sobre el sistema, los proyectos, lo que queráis, nos las vais escribiendo en el chat, ¿de acuerdo? Perfecto, Rubén. Mi compañero Rubén Suárez, del Departamento de Servicio Técnico. Ya te he puesto como presentador. Hola, buenos días. Soy Rubén Suárez, soy del Departamento de Soporte Técnico y vamos a ver el conexionado, bueno, todo el diagnóstico y todo eso, ¿vale? Para la instalación. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, pues Rubén, comenzando con... Sí, Rubén, tenéis que compartir pantalla, todavía no lo están compartiendo perdón, no la estoy todavía. compartiendo. Ah, vale. No, ¿Ahora? ahora sí, ahora Rubén. ¿Ahora sí? Vale. Sí. Pues vamos a comenzar con el montaje y la conexión. Para ello necesitamos cumplir unos requisitos generales que, bueno, quizás pueden parecer muy obvios, pero a veces se nos pasan, ¿no? Eh, Así subrayar, pues que antes de conectar nuestro sistema es muy importante que, que se haga una prueba con la máquina, ¿vale? De esta forma, pues podemos encontrar cualquier problema que pueda tener la máquina antes de conectar nuestro sistema. Em, Nuestras rejillas vienen de fábrica abiertas, por lo tanto, aunque tengamos ya las rejillas y todo el sistema instalado, podemos hacer la prueba de la máquina y ya una vez comprobamos que todo funciona correctamente, pues ya le conectamos nuestra pasarela, ¿vale? Bueno, si seguimos, otro punto muy importante es la ubicación de los termostatos. Esto es bastante obvio, pero a veces pues se nos puede pasar, ¿no? Bueno, no puede estar ni encima de una fuente de calor, ni al lado de corrientes, ni le puede estar dando directamente la luz del sol, así como la altura, porque si no, esto nos puede llevar a problemas a la hora de medir la temperatura y al final el cliente va a estar descontento porque tiene frío, porque tiene calor y bueno, no van a ser todos problemas. El tipo de cable es muy importante. El cable que nosotros vendemos pues es apantallado y trenzado. Por un lado tiene las comunicaciones y por otro lado la alimentación. Esto nos permite que cualquier ruido que se nos pueda inducir de cualquier cable de alimentación de mucha potencia, de transformadores, pues a través de una malla pueda ser derivado a tierra. Pues es algo bastante importante, nos puede dar problemas. Entonces, bueno, es importante que no se comparta el mismo corrugado, el mismo conducto que otras líneas de fuerza. Y también es importante que no compartan incluso caminos, si es posible. A veces no es posible, pero lo que sí, bastante importante es lo de que no compartan corrugado. Y bueno, algunos elementos, por ejemplo, en Flexa tenemos solamente el módulo de elementos radiantes. Pues al estar ya alimentado, solamente hay que conectarle los cables de comunicaciones A y B. Positivo y negativo ya lo recibe a través de un transformador de la placa. Bueno, en cuanto al montaje y conexión. Quería hacer énfasis, bueno, veo que hay gente que ya tiene bastante experiencia con este sistema, otros no tendrán tanta. Entonces, bueno, así
A veces esto puede ser muy aburrido, entonces quiero que os quedéis con lo más básico y lo más importante. En esta imagen podemos ver un regletero que tenemos aquí. Esta es la placa Flexa, ¿vale? Entonces, este regletero se encuentra aquí, número 6. Bueno, pues vemos que está marcado M1, M2, M3. Es muy importante, nos va a ahorrar tiempo que identifiquemos cada uno de estos cables. Estos cables van a ir a las rejillas o las compuertas. Entonces, si lo identificamos, una vez estamos pasando los cables, por ejemplo, M1 va a ir al salón, M3 a la cocina, M4 al dormitorio principal. Después, a cada termostato, al que estará en el salón, si va a M1, pues tendremos que darle la zona 1. Si M3 va a la cocina, pues tenemos que darle la zona 3. Entonces nos va a facilitar mucho más el trabajo y podremos hacer la puesta en marcha en 7 minutos. Que no, si no, podemos encontrar el problema que encendemos una zona, se nos abre la rejilla de otra. Y después, antes hacíais una pregunta, ¿cuántos motores se pueden conectar como máximo a una salida? ¿No? Si bien la recomendación es que no se conecten más de 2 motores, hay que tener una cosa en cuenta. Si yo tengo más de una rejilla, digamos, yo tengo un salón, ¿vale? Que es muy grande. Entonces, voy a tener más de una rejilla en el salón. Si tengo la posibilidad de conectar, es decir, tengo menos de 6 motores en total, tengo 2 en el salón, uno en la cocina y uno en el dormitorio principal, solamente, ¿vale? 4 zonas. Es importante que no conectemos los 2 motores en la misma salida. ¿Por qué? Porque de esta manera le estamos diciendo a la central, si los conectamos en diferentes, que tenemos 2 rejillas y por lo tanto necesitamos más caudal de aire, ¿vale? A través de un algoritmo, nuestra central, que ya veremos más adelante, calcula cuál es la velocidad más adecuada. Entonces, si tenemos una habitación muy grande, por lo tanto necesitamos más caudal, pues lo recomendable es que lo conectes en diferentes salidas. Si ya tienen las 6 cubiertas, pues bueno, se pueden conectar 2. Pero si podemos evitarlo, siempre es mejor. ¿Vale? Tenemos también un cable específico para las rejillas y las compuertas de 0,75. Bueno, pues esta es la central. Factores a tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos el conector de alimentación, el de las rejillas, como vimos, y aquí conectamos todos los termostatos. ¿Vale? Tenemos 3 conectores. Entonces, a muchos instaladores, cuando no tienen mucha experiencia, pues nos preguntan, oye, es que tengo 4 termostatos, ¿dónde conecto el cuarto? ¿Conecto el maestro aquí, los otros 3 aquí? Pues no, estos 3 conectores están conectados entre sí internamente. ¿Vale? A través de la configuración inicial, nosotros le vamos a dar una zona. Entonces, podemos conectar tanto 6 en este, si puedes. No creo que puedas conectar 6, pero bueno, si pudieras conectar 6, vamos a hacer 1, 1 y 3, lo que queramos, ¿vale? Este siempre se va a reservar para un web server o una central de producción. Entonces, todos los termostatos van aquí, conectados. La conexión, que también nos preguntaban si tenía que ser en bus, pues bueno, puede ser en bus, en estrella, mixta, como queramos. ¿Vale? Este es el conector que va aquí, el 1, y el soporte donde va. ¿Puedes silenciar el micrófono, por favor? En el soporte tenemos este conector que va, bueno, a través de una herramienta que viene en cada termostato, pues se presiona, podemos introducir el cable. ¿Vale? Vemos que tenemos 2 entradas para cada uno, por lo tanto podemos ir construyendo el bus de termostato en termostato. La conexión a la máquina. Tenemos este puerto, que también viene marcado la central como máquina. ¿Vale? Vemos que es bastante intuitivo todo para su montaje. Y por un lado tenemos este tipo de pasarelas que son unas placas, que serán para las máquinas de expansión directa. O bien, si vamos a controlar un fan coil, pues tenemos otra pasarela que es un poquito más grande y ya sí que va cableada. Estas pasarelas tienen su alimentación a 230. O sea que también necesitaríamos solamente los cables de comunicaciones. ¿Vale? Aunque el puerto sea de 4, solamente conectamos azul y verde. Bueno, siempre es recomendable
que se mantenga el termostato del equipo. A menudo es necesario, en otras no lo es, pero siempre que tengamos algún error, pues nos va a ayudar mucho a la hora de diagnosticarlo, ¿no? Si la máquina no arranca porque tiene cualquier error, pues lo vamos a poder ver en el termostato de la máquina. Si o pasa en alguna pasarela que es necesario desconectarlo, eso lo pondrá en la ficha técnica de la pasarela, ¿vale? Pero como norma siempre hay que instalar el termostato del equipo, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si tenemos una promoción también que es el plan Renove? Entonces, para sistemas antiguos, renovarlos. ¿Qué pasa si yo quiero mantener la misma máquina que es antigua o la máquina simplemente no es compatible con ninguna de nuestras pasarelas? No sé si podemos silenciar, por favor, el micrófono. ¿Qué pasa si no es compatible con nuestra pasarela o es una máquina antigua? Bueno, pues tenemos este relé de on-off, el cual podemos conectarle y controlar el paro marcha. En este caso, el termostato de la máquina se va a tener que quedar accesible, porque el cliente tendrá que hacer el cambio de modo manualmente, ¿vale? Tendrá que hacerlo en nuestro sistema y en la máquina. Te digo, son situaciones que se dan a veces, ¿no? Que la máquina bien es muy antigua o no es compatible, que no es la norma, pero bueno, a veces también tenemos esa opción. Vale, tenemos un pulsador que es el que nos va a permitir volver a restaurarlo a valor de fábrica. Si esta a veces también ayuda. Si veis que estáis en un fin de semana y que no podéis contactar con nuestro teléfono de soporte, ¿no? Y ves que el sistema está haciendo algo que es bastante extraño, a veces se puede deber a una configuración errónea, ¿vale? Te digo que un ejemplo de ello puede ser que a lo mejor se ha puesto el termostato en básico y ves tú que no puedes hacer nada en el termostato. Pues bueno, si no podéis contactar con nosotros, este pulsador va a restaurar todo a valores de fábrica, ¿vale? Y podéis volver a hacer la configuración inicial. O incluso si os habéis equivocado de rejilla, pues bueno, puede ser útil. Lo mantenéis pulsado durante 15 segundos y con eso se vuelve a restaurar a valores de fábrica. Este pulsador también nos sirve como para abrir el canal radio, ¿vale? Si queremos asociar termostatos radio, ¿vale? Bueno, la conexión de un web server. Antes mi compañero Adolfo decía que, bueno, pues tenemos web server para el control a través de la aplicación. También, bueno, pues nos podemos integrar con GaneX, con Lutron, con un montón de otros lenguajes, ¿no? Incluso, bueno, eso es un puerto Modbus, o sea que también se podría controlar con Modbus. Bueno, pues todo va en este puerto. Si hacemos así un resumen, teníamos alimentación, aquí conectamos todos los termostatos, aquí abajo tenemos los motores, la pasarela y el web server o cualquier otra integración, ¿vale? Este web server, si bien la central solo te permite controlar 6 zonas, el web server es capaz de controlar hasta 32 sistemas. Es decir, tenemos una posibilidad de controlar bastantes zonas. Tenemos una modalidad cable y otra radio, ¿vale? Son diferentes piezas. A veces uno piensa que el Ethernet se puede conectar vía Wi-Fi y no es así, ¿vale? Importante, si las máquinas a veces actúan como escudo. Entonces, siempre intentad poner la central en el lado que está más cerca del router para evitar problemas de cobertura, ¿vale? Bueno, y así quedaría un sistema montado, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De cableado. Tenemos los termostatos, que pueden ir en bus o bien en estrella, si lo queremos. Aquí irían todas las rejillas, la pasarela, web server y el módulo de elementos radiantes para controlar el suelo va conectado en el mismo puerto que los termostatos. Llevan todas las comunicaciones, ¿vale? Seguir la configuración. Voy a enseñaros la configuración inicial porque, bueno, es bastante sencilla. Son pasos básicos y, bueno, como recomendación, pues os recomiendo que empecéis por el termostato maestro a hacer la configuración inicial. ¿Por qué? Porque
en los siguientes os vais a quitar 2 pantallas y os vais a quedar solamente con 4. Primero siempre van a pedir el idioma, el país, perfecto. Entonces tenemos que seleccionar la dirección de zona. Con esto nos referíamos al número de entrada de rejilla que queríamos controlar. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Tenemos del M1 al M6 y esto es algo importante también. Si vamos a controlar en alguna zona tanto aire como suelo, tenemos que hacer que la misma zona esté controlando las válvulas. Por ejemplo, si en M1 va a estar el salón, como decíamos, pues el suelo radiante del salón debe estar conectado en el relé número 1. ¿Vale? Tienen que coincidir. Salida 1 de aire con salida 1 de suelo, salida 2 de aire con salida 2 de suelo y así, sucesivamente. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que poner en esta pantalla, la dirección de zona. Después, aquí algunas dudas que pueden salir. Las salidas asociadas. Pues bueno, yo tengo 4 termostatos, pues selecciono la 1, la 3 y la 4. No, error. En esto vamos a seleccionar siempre que queramos tener el control de más de una rejilla. ¿Vale? Como puse el ejemplo antes del salón, en el que vamos a controlar 1 y 2. Si no, simplemente le damos a confirmar. ¿Vale? Si vamos a tener una rejilla por termostato, pues nada, le damos a continuar sin seleccionar nada. Después, seleccionamos la opción de maestro o zona. De maestro solamente vamos a poder tener uno. ¿Qué es el maestro? Bueno, pues el maestro, el termostato maestro, nos va a permitir cambiar el modo de todo el sistema. Es decir, todo el sistema puede trabajar solamente en frío o en calor. No podemos tener una zona trabajando en frío y otra en calor en este sistema. Entonces, el que queramos, pues es el que se va a encargar de hacer ese cambio. Normalmente pues, se ubica en el salón o en el dormitorio principal y bueno, tendrá alguna funcionalidad más que veremos más adelante, pero bueno, ese es el maestro, ¿vale? Que es el que va a tener el control de ciertos parámetros sobre todo el sistema. Después, las etapas de control. Esto nos aparecerá solamente si tenemos suelo, ¿vale? Entonces podemos elegir si queremos aire para calor, suelo o ambas, ¿vale? Porque también puede pasar que tengamos varias zonas con aire y suelo, pero un cuarto de baño solamente va a tener suelo. Entonces, bueno, pues tenemos que tener la posibilidad de que no nos active la máquina. Y para finalizar, bueno, pues vamos a confirmar. En el Think, como decía Adolfo, la pantalla no es táctil, ¿vale? Tenemos que hacer todas las configuraciones a través de los botones que hay alrededor de la pantalla. Ese termostato tiene la posibilidad de ser cable o radio. Si fuera radio, pues bueno, una vez elegimos el idioma, tenemos que darle al pulsador, como decíamos antes, para reset o para abrir el canal radio. ¿Vale? Reset lo mantenemos pulsado. Si queremos abrir el canal, solamente lo pulsamos una vez. Y bueno, pues ya nos dará una cobertura. Esta cobertura es algo importante a tener en cuenta. Bueno, siempre te va a dar un valor, aunque no sea inferior a 30, no deberíamos tener ningún problema, ¿vale? Y bueno, vamos a tener los mismos pasos que en el Blueface, ¿vale? Simplemente que hay que hacerlo alrededor de la pantalla y no en el centro. Bueno, y por último tenemos el termostato Light, que es el más básico, que tenemos un on-off y bueno, pulsamos hacia la derecha para incrementar la temperatura y hacia la izquierda para descender, ¿no? Bueno, pues este termostato, la forma en la que le vamos a dar la zona es subiéndole un switch, ¿vale? Si queremos más de una zona, pues le subimos tantos como queramos. Ya está. Este no puede ser maestro. A diferencia de, siempre recomendamos que el Blueface sea el maestro, ¿vale? Porque de esta manera vas a tener todas las funcionalidades. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que instalar un sistema y todos los termostatos tienen que ser radio? ¿No? Porque, bueno, no lo permite, ¿no? Que hagamos una rebola ni pasar cables. Pues bueno, pues podemos tener todos radio y que sea el maestro un Think. Ahora, para acceder a algunas funcionalidades, quizás necesites tener un web server, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no podemos pasar un cable, pues tenemos la opción de Think, radio, más web server, e incluso pueden ser todos light. Si estamos en un hotel y no queremos que ningún cliente vaya a tocar nada, pues y queremos tener un Flexa, pues bueno, pues también a través de un web server, pero necesitamos web server.
Bueno, el uso básico para los que no tienen mucha experiencia con el sistema. Sí. Pero una pregunta, esta se me acaba un poco. En el quad, ¿qué caudal da menos? Sí. ¿Q mínimo o Q silencio? ¿Cuál da menos? Sí, caudal. Sí, bueno, pues el silencio, en estándar, ¿no? Nuestra central selecciona cuál es la velocidad más adecuada, ¿no? En función del número de zonas. Ahora bien, si lo ponemos en silencio, lo que vamos a hacer es reducir por 1 esa velocidad. ¿Vale? Si tenemos 4 velocidades y está en velocidad 3, según nuestra central, pues la bajará a velocidad 2. Ahora, el mínimo siempre lo va a mantener a velocidad mínima, independientemente del número de zonas. ¿Vale? Está, al final de la presentación también tenemos una pequeña parte del QADA. ¿Vale? Entonces, bueno, en las funcionalidades del Blueface. Bueno, como decía antes, si el Blueface es maestro, lo que vamos a poder hacer es cambiar el modo y el QADAPT. ¿En qué nos va a influenciar el QADAPT? Bueno, pues el QADAPT lo que va a hacer es limitar la temperatura máxima en calor y mínima en frío. Además de esto, también hay un pequeño cambio en la forma en la que le enviamos una temperatura a la máquina. Y de esta manera pues conseguimos un ahorro energético mayor. ¿Vale? Por un lado, limitamos la temperatura máxima o mínima. Y por otro lado, hay un pequeño cambio en la forma en la que le pedimos la temperatura a la máquina. Entonces, bueno, pues tenemos un ahorro energético mayor. Y bueno, la velocidad para este sistema no está disponible, a menos que tengamos un fan coil. ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos ahora, nuestra central es la que se encarga de elegir cuál es la velocidad más adecuada. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a tener el número de zona, que se puede modificar. Simplemente manteniéndolo pulsado, pues podemos modificarlo. E incluso podemos acceder al resto de zonas, tocando en ese punto. Aquí tenemos una temperatura de ambiente y la temperatura de consigna que seleccionamos. También podemos ver la humedad y, bueno, el on-off. ¿Vale? También, además de esto, tenemos programaciones horarias. Podemos ver el consumo energético. Estamos pendientes de sacar un producto que va a ser una pinza perimétrica con la que podremos medir el consumo. Y en la configuración de zona, pues podremos elegir un modo de sleep, que es, bueno, pues muy parecido a lo que tienen muchas televisiones, ¿no? Que se paguen dentro de 30 minutos, dentro de 60, de 90. También podemos seleccionar el QAdapt, que es lo que hablábamos, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero en el Blueface lo tenemos aquí, muy accesible al cliente. Y también las etapas de control, ¿vale? Si queremos que funcione con aire, con suelo, combinado. Y bueno, en este menú vamos a encontrar tanto el idioma como el país. Vamos a poder hacer otra serie de ajustes. El Think es un poquito más limitado, ¿vale? Por eso se recomienda siempre que se instale un Blueface. Sobre todo, un punto muy importante es si tenemos un web server Wi-Fi, la asociación con el router va a ser muchísimo más sencilla con el Blueface. ¿Vale? Se hace a través del Blueface y podemos tenerlo hecho muy rápido. Con el Think pues se complica un poco más, tiene que ser a través de la aplicación y bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente los mismos parámetros. Podemos encender y apagar. Para subir y bajar temperatura debemos deslizar el dedo por estas líneas. Y siempre hay que tocar Energy Zone, ¿vale? Para activar el termostato. Si no, no podemos controlarlo. Estos símbolos, bueno, pues son indicativos, podemos ver lo que hay, pero si tocamos sobre ellos no tenemos ningún control, ¿vale? Este va a ser nuestro menú con el que podemos acceder a los ajustes usando en este botón, ¿vale? Y bueno, si se nos da la opción en la que un Think es maestro, pues a través de este menú podremos cambiar el modo, ¿vale? Siempre recordad que tenemos que pulsar en Energy para que se active y ya podemos apagar, encender, subir o bajar, pero siempre pulsar. Y bueno, el Think, que tiene un uso muy básico, son off y 3 arriba y 3 abajo. Este termostato también tiene la opción de configurarse como básico y de este modo no vamos a poder actuar sobre él, ¿vale? Si va a estar en un lugar público en el que, o sea, en una sala de espera de una clínica dental y cualquiera va a estar tocando, pues podemos ponerlo como básico y nadie podrá actuar sobre él. Solamente va a medir la temperatura. ¿Vale? Y bueno, la configuración avanzada,
A través del Blueface pues se hace manteniendo pulsado este icono. Tenemos que introducir un patrón y ya vamos a tener ajustes de sistema o de zona. Y en Think pues tenemos que mantener pulsado 2 veces el icono de Erson. Previo una pulsación corta para activarlo, como decía. Y bueno, vamos a tener el mismo menú, como veis. Los parámetros del sistema he seleccionado algunos que creo que son los más importantes, porque bueno, tampoco vamos a explicar dos, porque al final va a ser un poco... Entonces, bueno, la dirección del sistema. Por defecto viene siempre como el número 1. ¿Por qué es importante este parámetro? Cuando queremos instalar más de un sistema con un web server, todos vienen con el sistema número 1. Esto debemos modificarlo, ¿vale? Si no, nos va a causar un conflicto. Como vimos antes, podemos conectar hasta 32 sistemas con un web server. Entonces, bueno, pues podemos darle una dirección entre el 1 y el 32. La histéresis. Bueno, pues esto va a influenciar el modo en el que va a funcionar la etapa combinada. ¿Vale? Teníamos etapa de aire, etapa de suelo y combinada. Según su configuración, puede hacer que el aire y el suelo funcionen de manera simultánea hasta llegar a la temperatura de consigna, o bien que el aire entre como apoyo y llegado a un diferencial de temperatura se mantenga solo el suelo, que es lo habitual, ¿no? Que funcione siempre con calor el suelo, y si por lo que sea hay un salto de temperatura muy alto, pues que entre el aire como ayuda, ¿no? Como apoyo para subir la temperatura rápido, ya que se mantenga con el suelo. Y bueno, pues el rango de temperatura, que a veces interesa poderlo limitar, pues bueno, por defecto viene entre 18 y 30, 19 y 30, 16 y 30, perdón. Y también se puede limitar, ¿no? Con este parámetro. El tipo de apertura, bueno, se puede modificar también el ángulo de rejilla con el Blueface, con el Think, no. Con el Blueface o con el web server. ¿Para qué nos interesa esto? Bueno, pues si, por ejemplo, podemos evitar que haya estratificación en una habitación. Pondríamos las rejillas a 45 grados, 50 para calor, y para frío, bueno, pues siempre 90. Si tenemos compuertas, tenemos que evitar modificar este parámetro, ¿vale? Porque al final no va a causar ruido y bueno. Entonces, bueno, esa puede ser una configuración. Otra configuración es el tipo de apertura. Y es que con el tipo de apertura todo o nada podríamos configurar ese parámetro, y proporcional, pues según vaya llegando a la temperatura de consigna, la rejilla pues se va a ir cerrando poco a poco, ¿vale? Y bueno, por último, la configuración de relé. Antes permitidme que vuelva un segundillo a una diapositiva previa y se puede ver. Es que teníamos aquí dos relés, ¿verdad? Dijimos que podíamos controlar con él una máquina con la que no tuviéramos pasarela, ¿verdad? El on-off. Bueno, pues con el otro, con esa configuración que teníamos ahí, configuración de relé, podríamos controlar una caldera. Por lo tanto, siempre que tengamos demanda de suelo, este relé se nos va a activar y podemos encender una caldera o una bomba, lo que nos interese. De esta manera, pues tendremos un control total. Ya volvemos. Pues podemos modificar o bien VMC, que es una ventilación mecánica continua. Si nos interesara pues, que siempre hubiera una entrada de aire fresco, pues viene así por defecto. Pero si en cambio queremos controlar una caldera, pues también tenemos esa opción, ¿vale? Sin añadir ningún otro dispositivo. Bueno, aquí el QADAPT, que bueno, por defecto viene en estándar. Y si una máquina está bien calculada, pues no deberíamos modificar este parámetro. Ahora bien, si vemos que nos hemos quedado cortos con la máquina, o la máquina es demasiado grande, o bueno, cualquier otra razón, el cliente quiere que mucho aire, pues podemos modificar la velocidad de la máquina, ¿vale? En estándar, nuestra central va a seleccionar cuál es la velocidad más adecuada, ¿vale? Si tenemos 6 zonas y 3 velocidades, pues con 1 y 2 será velocidad 1, con 3 y 4 velocidad 2, y con 5 y 6 velocidad 3, ¿vale? Así a grandes rasgos. Entonces, con potencia, ¿qué vamos a conseguir? Porque esa velocidad que calcula, si tenemos 3 y debería estar en velocidad 2,
Con potencia, bueno, lo va a incrementar a velocidad 3. Con silencio, pues lo bajará a velocidad 1. Y bueno, en mínimo y máximo, pues independientemente del número de zonas, siempre va a estar a máxima velocidad o a mínima. Las salidas asociadas, como decía, cuando queremos controlar más de una rejilla. Y bueno, el offset también a veces nos puede ser útil cuando el cliente tiene un termómetro de la alarma, de lo que sea, ¿no? Y te dice, mira, es que no me mide lo mismo, ¿no? Tiene una diferencia de 1 grado, de 1,5 grados. Bueno, pues eso se puede modificar. Sabemos que es bastante difícil que 2 termómetros midan igual. Entonces, bueno, pues tenemos esa posibilidad. Mira, bueno, pues es un detalle. Y bueno, pues el modo de uso también puede ser interesante porque podemos poner cualquier termostato en modo básico y limitar sus funciones. Y bueno, si ya os acordáis de todo esto, pues sabéis que tenéis aquí la opción de resetear un termostato y no hace falta darle al SW1. Ahora, si no os acordáis, pues tenéis esa posibilidad, si no estamos disponibles. Bueno, vamos a los errores comunes. En Flexa, veis que es bastante sencillo el sistema. Entonces, el error que más nos encontramos es el error 1. ¿Vale? Al final, el error 1 lo que nos dice es que hay un problema de comunicaciones entre los termostatos y la central. El 90% de los problemas se encuentra en la instalación, porque bien el cable le han tirado demasiado a la hora de pasar el cable y se ha dañado, o las conexiones, o no sé, la malla está tocando el cable de comunicaciones. Bueno, entonces, simplemente, si tenemos un error 1, el problema lo tenemos en las comunicaciones. Podemos verificar que la central está correcta. Entonces, podemos medir siempre. Hay que recordar, verde y azul son las comunicaciones, ¿vale? Azul, rojo y negro, bueno, pues con tensión continua siempre la tensión. Entonces, para medir entre B y negativo y entre A y negativo. Aquí tenemos que tener unos valores que, bueno, van fluctuando, pero algo así como 0,9, 0,6, 1,2. Pero bueno, si quitamos todos los termostatos y vemos que tenemos aquí 2,5 voltios, pues está claro que hay un problema con la central. Ya está, no hay que seguir buscando. Pero bueno, si vemos que quitando todos los termostatos el valor es correcto, pues ya deberíamos ponernos a revisar la instalación. Y bueno, los puntos a revisar pues siempre son la conexión aquí, la conexión en el propio soporte y bueno, en los termostatos radio pues también tendremos error 1 si no nos llega la cobertura. Algo también que a veces es lo más simple, pero siempre nos ponemos a buscar los problemas más, es la referencia, ¿no? A veces el producto como el Blueface es igual por fuera para Flexa como para Quazon, puede que estemos utilizando un termostato de otra gama. Se ha equivocado el distribuidor o lo tuviéramos la furgoneta y se nos haya pasado. Entonces, para Flexa siempre podéis mirar la central que tiene la referencia AZCE descentralizado, pues los termostatos también tendrán que tener AZCE, ¿vale? Pero bueno, la referencia que empiece por las mismas letras. Y bueno, para acabar, el diagnóstico. Bueno, no quiero que aprendáis cada LED para qué sirve, pero simplemente guiaros. Bueno, nosotros nos guiamos mucho por los LEDs a la hora de diagnosticarlo, ¿no? Siempre, de hecho, tengo aquí 3 ejemplos, ¿vale? De una pasarela, de un módulo de suelo y de una central. Entonces, en todos ellos siempre tenemos los mismos elementos. El LED de 11, que es de alimentación, que tiene que estar fijo. Si tú ves que este parpadea, pues hay algún problema con la alimentación probablemente. Después tenemos el LED D3, que es la actividad del microprocesador, ¿no? Como el latido del corazón. Si tenemos solamente este encendido y este no funciona, pues la central tiene un problema, ¿vale? Eso lo encontramos también aquí. Tenemos el LED de alimentación, el LED de actividad. Aquí la pasarela. Esto es una pasarela, bueno, una pasarela tipo, ¿vale? Los que ya tenéis experiencia con nosotros, habéis encontrado que ahora hemos cambiado las pasarelas, hemos mejorado las pasarelas, tenemos más comunicación con la máquina, de ida y de vuelta. Entonces, bueno, ahora todas son casi iguales. Entonces, bueno, pues tenemos lo mismo. Tenemos un LED de alimentación, un LED de actividad
Y después vamos a tener lo de comunicaciones. Entonces, esto es la placa abajo, que son las comunicaciones con nuestro sistema. Esto de arriba, las comunicaciones con la unidad interior. Y bueno, lo mismo tenemos en este es bastante más básico, pero bueno, tenemos alimentación, actividad y comunicaciones. ¿Vale? Si tenemos esto, se cumplen estos dos, yo siempre que diagnostico va por este orden. Si tenemos estos dos, pero este no, pues está claro que no funciona porque no hay comunicaciones. Tenemos que revisar qué está pasando. Y bueno, pues la central tenemos básicamente lo mismo. Tenemos alimentación, actividad y comunicaciones. Aquí, comunicaciones. Aquí, en todos los puertos, puerto máquina, comunicaciones. En el web server o pasarela KNX o Lutron, lo que sea, pues siempre vamos a tener comunicaciones, ¿vale?